2. 5 años en el pasado. Casi 2000 en el futuro. Tendido en la cama caliente y sudorosa con Mónica. Una vez más, el intento de hacer el amor normalmente se había convertido en la ejecución de esas aberraciones menores que parecían satisfacerla más que ninguna otra cosa. El verdadero galanteo y la plenitud aún no habían llegado. Como de costumbre, serían verbales. Y, como de costumbre, alcanzarían el clímax en la controversia iracunda. Supongo que me dirás, una vez más, que no está satisfecho. Aceptó el cigarrillo encendido que él le tendió en la oscuridad. Estoy bien, aseguró él. Fumaron en silencio un rato. Qué ironía, ¿no crees? Aguardó que ella le respondiera. Pero su respuesta se retrasaba. ¿El qué? Preguntó por fin. Todo esto. Te pasas el día tratando de ayudar a que los neuróticos sexuales vuelvan a la normalidad, pero por la noche te dedicas a hacer lo mismo que ellos. No tanto. Bien sabes que se trata de una cuestión de grado. Eres tú quien lo dice. Él volvió la cabeza y contempló su rostro bajo la luz que vertían las estrellas por la ventana. Era una pelirroja de rasgos demacrados, con la voz calma y seductoramente profesional de la asistente social psiquiátrica. Una voz suave, razonable, hipócrita. Solo muy raramente, cuando perdía los estribos, su voz llegaba a delatar su verdadero carácter. Sus rasgos jamás estaban en reposo, ni siquiera cuando dormía. Los ojos siempre alerta, los movimientos calculados. Cada centímetro de su ser se hallaba protegido por alguna defensa, y quizá por ello obtuviera tan poco placer cuando hacía el amor normalmente. Eres incapaz de soltarte, ¿eh? Le dijo él. Cállate, Carl. Si lo que buscas es un engendro neurótico, fíjate en ti mismo. Ambos eran psiquiatras aficionados. Ella, una asistente social, él, apenas un lector, un curioso, aunque tiempo atrás había cursado un año de la carrera, cuando su objetivo era llegar a ser psiquiatra. Utilizaban el léxico psiquiátrico con libertad. Se sentían más felices si podían dar un nombre a las cosas. Él rodó para alejarse de su compañera y buscar el cenicero sobre la mesa de noche. Al pasar, se vislumbró por un instante en el espejo del tocador. Era un librero judío cetrino, taciturno, reconcentrado, con la cabeza llena de obsesiones irresueltas y de imágenes, y el cuerpo rebosante de emociones. Siempre perdía en estas discusiones con Mónica. Verbalmente, dominaba ella. A menudo, esta clase de confrontaciones le resultaban más perversas que los momentos en que hacían el amor, en que, al menos, por lo general su papel era masculino. En esencia, se daba cuenta, era pasivo, indeciso, masoquista. Incluso su ira, que se manifestaba con frecuencia, era impotente. Mónica era 10 años mayor que él y 10 más amarga. Desde luego, como persona poseía mucho más dinamismo que él, pero como asistente social psiquiátrica le sobraban defectos. Hacía ostentación de sus méritos y fingía ser cada vez más cínica, pero, en el fondo, esperaba el día en que lograra éxitos espectaculares con sus pacientes. En opinión de él, ambos se esforzaban demasiado. Ese era el problema. Los sacerdotes, en el confesionario, trataban de procurar una panacea, los psiquiatras intentaban curar, y casi siempre fracasaban. Pero al menos trataban, pensó, y luego se preguntó si después de todo en ello habría alguna virtud. Ya me he fijado en mí mismo, dijo él. ¿Estaría dormida? Se volvió para mirarla. Tenía los ojos abiertos, posados en la ventana. Ya me he observado, repitió. Como lo hizo June. ¿Cómo puedo ayudar a estas personas si yo soy un fugitivo y tal vez también sufra del morbus hacer de la neurosis? Es lo que June se preguntó. Ese viejo sensacionalista. Ese viejo racionalizador de su propio misticismo. Con razón nunca terminaste la carrera. No habría sido un buen psiquiatra. June no tuvo nada que ver. Pues no me eches la culpa a mí. Tú misma me has dicho que te sucede lo mismo. Piensas que es inútil. Puede que lo haya dicho al cabo de una semana de trabajar como una negra. Dame otro pitillo. Abrió el paquete que tenía sobre la mesita de noche y se llevó 2 cigarrillos a los labios. Los encendió y le tendió uno. Casi abstractamente, advirtió que la tensión aumentaba. Como siempre, la disputa se refería a temas absurdos. Pero lo importante no era la pelea, sino la expresión de su relación fundamental. Se preguntó si eso no carecería también de toda importancia. Mientes. Entonces él se dio cuenta de que ya no podría parar, ahora que el ritual había cobrado ímpetu. Digo la verdad empírica. No tengo ninguna compulsión a abandonar mi trabajo. No deseo ser una fracasada. ¿Una fracasada?
Eres más melodramática que yo. Eres demasiado serio, Carl. Quieres huir de ti mismo. Él sonrió desdeñoso. Si estuviese en tu lugar, dejaría la profesión, Mónica. No tienes más talento que yo para la psiquiatría. La mujer se encogió de hombros. Eres un mamón. No creas que hablo por celos. Nunca comprenderías el objeto de mi búsqueda. Desgranó una risa artificial, quebradiza. Un hombre moderno en busca del alma, ¿eh? Un hombre moderno en busca de un par de muletas, diría yo. Y tómalo como te plazca. Estamos destruyendo los mitos que hicieron girar el mundo. Y ahora dirás, ¿y con qué estamos reemplazándolos? Eres lento e imbécil, Carl. Nunca has sabido examinar nada racionalmente. Ni siquiera a ti mismo. ¿Pero qué me cuentas? Eres tú quien dice que los mitos carecen de importancia. Lo importante es la realidad que los crea. Jung sabía que el mito también puede crear la realidad. Lo cual demuestra lo idiota y ridículo que era. Estiró las piernas. Al hacerlo, sus pies rozaron los de Mónica y los apartó. Se rascó la cabeza. Ella seguía fumando, pero ahora sonreía. Vamos, le dijo. Hagamos lo que Cristo enseñó. Él no respondió. Ella le tendió la colilla para que la posara en el cenicero. Miró el reloj. Eran las 2 de la madrugada. ¿Por qué lo hacemos? Le preguntó él. Porque debemos. Buscó con su mano la nuca de Carl y lo atrajo hacia su pecho. ¿Qué otra cosa podemos hacer? De Carl Jung, el hombre moderno en busca del alma. Nosotros, los protestantes, tarde o temprano tendremos que enfrentarnos con esta pregunta. Hemos de entender la emulación de Cristo como un mandato de copiar su vida y, si se me permite la expresión, de imitar sus estigmas, o en un sentido más profundo, como una exhortación a vivir nuestra propia vida con tanta honestidad como él vivió la suya, con todas sus implicaciones. No es fácil llevar una existencia modelada según la vida de Cristo, pero resulta sin duda mucho más difícil vivir nuestra propia vida con tanta honestidad como él lo hizo. Todo aquel que lo hiciera, sería malinterpretado, despreciado, torturado y crucificado. La neurosis es una disociación de la personalidad. Durante un mes, Juan el Bautista se marchó a otras tierras y Glogauer convivió con los esenios. A medida que sus costillas fueron sanando, vio que le resultaba sorprendentemente fácil adaptarse a su ritmo de vida. El poblado de los esenios consistía en una mezcla de casas de una sola planta, construidas de caliza y de adobe, y de cavernas naturales, que enmarcaban ambas paredes del estrecho valle. Los esenios compartían la propiedad como bien común. Esta secta en particular admitía el matrimonio, aunque muchos llevaban vidas estrictamente monásticas. También eran pacifistas y rehusaban poseer o fabricar armas. Sin embargo, la secta toleraba abiertamente al belicoso Bautista. Tal vez el odio a los romanos fuese superior a sus principios. Quizá no estuvieran seguros de las intenciones de Juan. Fuera cual fuese la razón de su tolerancia, no cabía duda de que, virtualmente, Juan era su líder. La vida de los esenios consistía en una ablución ritual que se efectuaba 3 veces al día, en la oración y en el trabajo. Esto último no resultaba difícil. A veces, Glogauer guiaba un arado tirado por otros 2 miembros de la secta, otras cuidaba las cabras que pastaban en las laderas. Era una vida pacífica y ordenada, e incluso sus aspectos poco saludables eran hasta tal punto una cuestión de rutina que al cabo de un tiempo dejó de reparar en ellos. Cuando cuidaba las cabras, solía tenderse en lo alto de un carro a contemplar la tierra virgen, que no era desierta sino que se hallaba cubierta de pastos secos donde pasían cabras y ovejas. De tanto en tanto se recortaba algún arbusto achaparrado y algún que otro árbol a la orilla del río que, sin duda, desembocaba en el mar muerto. Eran tierras de relieve irregular. Remedaban el aspecto de un lago borrascoso, helado, pardo y amarillento. Detrás del mar muerto se extendía Jerusalén. Obviamente, Cristo aún no había entrado en la ciudad por última vez. Antes de que ello ocurriera, Juan el Bautista debía morir. Pese a su simplicidad, la vida de los esenios transcurría apacible. Le habían dado un taparrabos de piel de cabra y un báculo y, salvo por el hecho de que lo observaban día y noche, parecían haberlo aceptado como una especie de miembro laico de la secta. A veces, lo interrogaban de pasada sobre su carruaje, la máquina del tiempo que pronto pensaban traer desde el desierto, y él les decía que lo había llevado desde Egipto a Siria y de allí hasta sus tierras. Aceptaban el milagro con serenidad. Tal como había supuesto, estaban acostumbrados a los milagros. Los esenios habían conocido prodigios mayores que su máquina del tiempo. Vieron hombres que caminaban sobre las aguas,
y ángeles que descendían de los cielos. Oyeron la voz de Dios y de sus arcángeles y las palabras tentadoras de Satán y de sus esbirros. Y lo escribieron en rollos de pergamino. Se trataba de meras crónicas de lo sobrenatural, así como otros rollos que consignaban su vida cotidiana y las noticias que les traían los miembros itinerantes de su secta. Vivían constantemente ante la presencia de Dios. Se dirigían a Dios y Él les respondía cuando habían mortificado bastante la carne, cuando el ayuno había sido suficiente y cuando se entregaban a la oración bajo el sol calcinante de Judea. Karl Glogauer se dejó crecer el cabello y no se recortó más la barba. Mortificó la carne y ayunó, y elevó sus plegarias bajo el sol, igual que ellos. Pero raramente oía a Dios y solo una vez creyó ver un arcángel con alas de fuego. Pese a su disposición a experimentar las mismas alucinaciones que los esenios, Glogauer no pudo evitar el desencanto. Sin embargo, lo sorprendía ver que se sentía tan bien, si tenía en cuenta las austeridades que debía soportar. La compañía de esos hombres y mujeres, indudablemente locos, lo hacía sentir cómodo. ¿Acaso se debiera a que su locura no era tan distinta de la suya? Así, pues, al cabo de un tiempo dejó de preguntarse por ello. Juan el Bautista regresó una tarde, a pie, tras surcar las colinas. Lo seguían 20 de sus más allegados discípulos. Glogauer lo vio mientras se disponía a pastorear las cabras rumbo a la cueva donde pasarían la noche. Esperó a que Juan se le acercara. El Bautista llevaba el rostro taciturno, pero al verlo su expresión se atemperó. Sonrió y le tomó el brazo por encima del codo, a la usanza romana. Y bien, Emmanuel, eres nuestro amigo, tal como pensé. Enviado por Adonai para que nos ayudes a cumplir con su voluntad. Me bautizarás mañana para mostrar a todo el mundo que Él está con nosotros. Glogauer estaba cansado. Tras comer muy poco, había pasado casi todo el día bajo el sol, apacentando los rebaños. Bostezó, le resultaba difícil responder. No obstante, sentíase aliviado. Era evidente que Juan había estado en Jerusalén, tratando de descubrir si los romanos lo habían enviado en calidad de espía. Pero ahora Juan parecía más tranquilo, se fiaba de él. Con todo, le preocupaba la fe que el Bautista depositaba en sus poderes. Juan, comenzó, no soy ningún clarividente. El rostro del Bautista se nubló por un instante, luego, rió torpemente. No digas nada. Esta noche, cena conmigo. Tengo miel silvestre y langostas. Glogauer aún no había probado este alimento, del cual vivían los viajeros que no llevaban provisiones y que por fuerza recurrían a lo que encontraban en el camino. Para algunos, era todo un manjar. Lo intentó luego, en la casa de Juan. Solo había 2 habitaciones en la vivienda. Una para comer, la otra para dormir. La miel y las langostas le parecieron dulces, pero le agradó variar de la consabida cebada y la carne de cabra. Se sentó con las piernas cruzadas, frente a Juan el Bautista, quien comía con satisfacción. Ya era de noche. Desde el exterior llegaban los murmullos graves, los gemidos y los lamentos de los que oraban. Glogauer hundió otra langosta en la escudilla de miel que había entre ambos. ¿Piensas levantar al pueblo de Judea en rebelión contra los romanos? Al Bautista pareció preocuparle la pregunta directa. Era la primera de esta índole que le formulaba Glogauer. Si esta es la voluntad de Adonai, respondió, sin alzar la vista mientras se inclinaba hacia el cuenco de miel. ¿Los romanos lo saben? No lo sé, Emmanuel. Pero Herodes el incestuoso debe de haberles dicho, sin duda, que denuncio a los impíos. Y los romanos no te arrestan. Pilato no se atrevería, pues la petición fue elevada al emperador Tiberio. ¿La petición? Sí, la que firmaron Herodes y los fariseos cuando Pilato el procurador puso escudos votivos en el palacio de Jerusalén e intentó profanar el templo. Tiberio amonestó a Pilato y, desde entonces, el procurador es más cuidadoso en la forma de tratarnos, aunque sigue odiando a los judíos como antes. Dime, Juan, ¿sabes cuántos años lleva Tiberio en el trono de Roma? Hasta ese momento, no había tenido oportunidad de repetir la pregunta. 14 años. Estaban en el año 28, faltaba menos de un año para que se produjera la crucifixión, y su máquina del tiempo estaba hecha añicos. Ahora bien, Juan el Bautista planeaba una rebelión armada contra la ocupación romana, pero, si se atenía a los evangelios, pronto sería decapitado por Herodes. Por cierto, en esa época no se había producido ninguna gran revuelta.
Ni siquiera los que sostenían que la irrupción de Jesús y de sus discípulos en Jerusalén y la invasión del templo eran producto de masas armadas habían hallado evidencias de que Juan hubiese encabezado una revuelta similar. Gloga-Weir había llegado a apreciar al Bautista. Era un tenaz revolucionario que venía urdiendo su rebelión contra los romanos desde hacía muchísimos años. El tiempo le había permitido alistar suficientes seguidores para que el plan fuese un éxito. Al verlo, Gloga-Weir recordaba los valientes líderes de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Ostentaba una perseverancia semejante y la misma comprensión de la realidad de su misión. Sabía que solo tendría una oportunidad de despedazar las fuerzas atrincheradas en el país. Si la revuelta no se realizaba con rapidez, Roma tendría tiempo de sobra para enviar más tropas a Jerusalén. ¿Cuándo crees que Adonai piensa destruir a los impíos por intermedio de tus oficios? Inquirió Gloga-Weir con tacto. Juan lo miró con ojos divertidos. Sonrió. La Pascua es un periodo en que el pueblo se halla inquieto y se muestra hostil hacia los extranjeros, observó. ¿Cuándo será la próxima Pascua? Faltan unos cuantos meses. ¿Cómo puedo ayudarte? Eres mago. No puedo hacer milagros. Juan se limpió la miel de la barba. No me pidas que lo crea, Emmanuel. La forma en que apareciste fue milagrosa. Los esenios no sabían si eras un demonio o un mensajero de Adonai. No soy ninguna de las dos cosas. ¿Por qué me confundes, Emmanuel? Sé que eres el mensajero de Adonai. Eres la señal que esperaban los esenios. El tiempo se aproxima. El reino de los cielos pronto se extenderá sobre la tierra. Ven conmigo. Di al pueblo que hablas con la voz de Adonai, que haces milagros prodigiosos. Tu poder declina, ¿no es cierto? Gloga-Weir lo miró fijamente. ¿Necesitas renovar las esperanzas de tus rebeldes? Hablas como un romano. Con la misma falta de sutileza. Juan se levantó, irritado. Evidentemente, como los esenios con quienes vivía, prefería la conversación menos directa. Gloga-Weir creyó ver una razón lógica en ello, pues Juan y sus hombres temían constantemente una traición. Hasta las crónicas esenias estaban escritas en clave, de manera que una palabra o una frase de aspecto inocente significaba otra cosa distinta. Lo siento, Juan. Pero dime si me equivoco, intentó Gloga-Weir, suavemente. ¿No eres un mago, a pesar de haber surgido de la nada en un carruaje como ese? El Bautista agitó las manos y se encogió de hombros. Mis hombres te vieron. Vieron que esa cosa brillante aparecía en el aire, crepitaba y te expulsaba de su interior. ¿No es magia eso? Las ropas que llevabas. ¿Llamas a eso un atuendo terrenal? Los talismanes que había en el carruaje. ¿No hablan acaso de una magia poderosa? El profeta vaticinó que vendría un mago de Egipto llamado Emmanuel. Está escrito en el libro de Micaj. ¿Acaso no son ciertas todas estas cosas? La mayoría, sí. Pero hay explicaciones. Se interrumpió, incapaz de pensar en una palabra más adecuada que racional. Soy un hombre común, como tú. No tengo poder para hacer milagros. Soy solo un hombre. Juan le lanzó una mirada furiosa. ¿Quieres decir que te niegas a ayudarnos? Te estoy agradecido. A ti y a los esenios. Podría decirse que me habéis salvado la vida. Sí puedo retribuiros. Juan asintió deliberadamente. Sí puedes, Emmanuel. ¿Cómo? Sé el gran mago que necesito. Déjame presentarte ante todos los que se sientan impacientes y ante los que puedan alejarse de la voluntad de Adonai. Déjame contarles el modo en que llegaste. Luego podrás decir que todo ha sido voluntad de Adonai y que deben prepararse para cumplirla. Juan lo miró con ojos penetrantes. ¿Lo harás, Emmanuel? Por ti, Juan. A cambio, tú enviarás a tus hombres para que traigan mi carruaje hasta aquí lo antes posible. Quiero ver si es posible repararlo. De acuerdo. Gloga-Weir se sentía exultante. Comenzó a reír. El Bautista lo miró con cierto azoramiento. Luego se sumó a su risa. Gloga-Weir siguió riendo. La historia no lo mencionaría, mas él, junto a Juan Bautista, prepararía el camino para el advenimiento de Cristo. Cristo aún no había nacido. Tal vez Gloga-Weir ya lo sabía, un año antes de la crucifixión. Evangelio de Juan. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria,
gloria que tiene del Padre como Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita, este es aquel de quien yo dije, el que viene después de mí, ha pasado delante de mí, porque existía antes que yo. Capítulo 1. Versículos del 14 al 15. Incluso en el primer encuentro con Mónica se habían enzarzado en arduas discusiones. El padre de Gloga Ware no había muerto aún, ni le había dejado el dinero necesario para comprar la librería de ocultismo, situada en la calle Russell, frente al Museo Británico. Se ganaba la vida dedicándose a toda clase de empleos temporales y estaba muy deprimido. En aquella época creyó que Mónica sería una gran ayuda para atravesar la oscuridad mental que lo envolvía. Ambos vivían cerca de Lowland Park, y solían ir a pasear por allí todos los domingos del verano de 1962. A los 22 años, ya estaba obsesionado por la extraña concepción de Jung del misticismo cristiano. Mónica, que despreciaba a Jung, no tardó en denigrar sus ideas. En realidad, nunca llegó a convencerlo, pero al cabo de un tiempo puede decirse que logró confundirlo. Pasaron 6 meses antes de que se acostaran juntos. El calor era insoportable. Estaban sentados a la sombra, en la cafetería, observando un partido de cricket que se desarrollaba a lo lejos. Cerca de ellos, 2 chicas y un muchacho tomaban naranjadas sobre la hierba, en vasos de plástico. Una de ellas tenía una guitarra sobre el regazo. Posó el vaso sobre el suelo y empezó a interpretar una canción folk con voz aguda y agradable. Gloga Ware trató de escuchar la letra. En sus días de estudiante le había fascinado la música folk tradicional. El cristianismo ha muerto, decía Mónica, mientras se tomaba el té. La religión se muere, Dios fue asesinado en 1945. Aún podría haber una resurrección, adujo él. Confiemos en que no será así, la religión fue producto del miedo. El conocimiento destruye el temor. Sin temor, la religión no puede subsistir. ¿Crees que no hay miedos en esta época? No de la misma clase, Carl. ¿Nunca te has puesto a pensar en la idea de Cristo? Le preguntó cambiando de táctica. ¿Qué significa para un cristiano? La idea del tractor representa lo mismo para un marxista, objetó ella. ¿Pero qué fue primero, la idea o la realidad de Cristo? Se encogió de hombros. La realidad, si de algo sirve. Jesús fue un judío agitador que instigó una revuelta contra los romanos, y fue crucificado por lo que hizo. Eso es todo lo que sabemos y todo lo que necesitamos saber. Una gran religión no puede haber comenzado de forma tan sencilla. Cuando la gente necesita una gran religión, puede construirla a partir de los orígenes más insospechados. Pues a eso me refiero, Mónica. La acosó con gestos, y la joven se apartó ligeramente. La idea precedió a la realidad de Cristo. Ay, Carl. No sigas. La realidad de Jesús precedió a la idea de Cristo. Pasó una pareja, que observó la discusión. Mónica se dio cuenta y guardó silencio. Se puso en pie y Gloga Ware la siguió, pero ella lo detuvo. Me voy a casa, Carl. Quédate aquí. Te veré dentro de un par de días. La vio alejarse por el amplio sendero en dirección a las puertas del parque. Al día siguiente, cuando regresó a su casa del trabajo, encontró una carta de Mónica. Debió de haberla escrito después de su cita para enviarla esa misma tarde. Querido Carl, la conversación no parece surtir un gran efecto en ti, como sabrás. Es como si escucharas el tono de voz, el ritmo de las palabras, sin siquiera oír lo que se trata de comunicar. Eres un poco como un animal sensible que no puede comprender lo que se le dice, pero que sabe si la persona que le habla está contenta o enfadada. Por eso te escribo, para poder transmitirte lo que pienso. Cuando estamos juntos respondes de un modo excesivamente emocional. Cometes el error de considerar el cristianismo como algo que se desarrolló a lo largo de unos pocos años, desde la muerte de Jesús hasta la época en que se escribieron los evangelios. Pero el cristianismo no era algo nuevo. Solo el nombre lo fue. El cristianismo consistió solo en un estadio en el contacto, la metamorfosis y la fertilización recíproca entre la lógica occidental y el misticismo oriental. Mira el modo en que cambió la religión a lo largo de los siglos, mira cómo se interpretó a sí misma de diferentes formas para poder responder a los tiempos cambiantes. El cristianismo solo es una nueva denominación de un conglomerado de viejos mitos y filosofías. Los evangelios solo vuelven a narrar el mito del sol y barajan algunas ideas de los griegos y de los romanos. Ya en el siglo II los sabios judíos demostraban la mezcolanza que había en el Antiguo Testamento. Ellos señalaron las innegables similitudes que existían entre diversos mitos del sol y el mito de Cristo. Los milagros no sucedieron, se los inventaron más tarde, tomados de aquí y de allá.
¿Recuerdas a los viejos victorianos, que afirmaban que Platón era cristiano porque había anticipado el pensamiento cristiano? El pensamiento cristiano. La cristiandad fue el vehículo de ideas que ya circulaban siglos antes de Cristo. ¿Marco Aurelio fue cristiano? Escribía siguiendo la tradición directa de la filosofía occidental. Por eso el cristianismo prendió en Europa y no en Oriente. Con tus inclinaciones, tendrías que haber sido teólogo y no psiquiatra. Lo mismo va para tu amigo Jun. Trata de apartar de tu cabeza todas estas tonterías retorcidas, así podrías ser mucho más competente en tu trabajo. Con afecto. Mónica. Estrujó la carta y la tiró por ahí. Esa noche, horas después, se sintió tentado a releerla, pero se contuvo.